Bienvenidos a un nuevo capítulo de Evolución Salud. Hoy hablaremos sobre las principales enfermedades crónicas en los hombres adultos mayores, considerando adulto mayor aquellas personas mayores de 60 años. Según estadísticas, los hombres rechazan la posibilidad de enfermarse, esto debido principalmente a su dificultad para reconocer sus necesidades de salud. En consecuencia, los hombres tienen una mayor mortalidad y una menor esperanza de vida en comparación con las mujeres. En 2018, en Colombia, la esperanza de vida para las mujeres era de 79 años y para los hombres de 74 años. Decidimos salir a preguntarle a los hombres cada cuánto asisten al médico y cuáles son las patologías por las cuales frecuentan. ¿Cuándo fue la última vez que visitó al médico? Hace un mes exactamente. ¿Y cuál fue la razón de esta consulta? Rutina por hipertensión y diabetes. ¿Usted sufre de qué patologías? Ambas. ¿Y conoce a más hombres que padezcan de esta patología o alguna otra enfermedad? Casi el 80%. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó al médico? Hace exactamente 8 días. ¿Y se puede saber por qué lo visitó? Sí, claro, porque ahí me tienen controlado por una cirugía de corazón abierto. ¿Padece usted de alguna otra enfermedad adicional a esta? No, señora, no, señora. ¿Y conoce usted algún hombre que padezca alguna enfermedad como obesidad o alguna otra? No, señora, no conozco. No, señora. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó al médico? La semana pasada al médico hace 5 meses más o menos que yo lo visité. Y ahí fue cuando me dieron la cita esa para ecografía. Duré 4 meses para que me hicieran el examen y me lo hicieron, y ahora yo ya 2 meses pidiendo una cita y nunca me la dan. ¿Y se puede saber cuál es la razón por la que usted consulta al médico? Por la cuestión de la gastritis. ¿Y usted padece alguna otra patología o enfermedad adicional? Ninguna. ¿Y conoce algún hombre que padezca otra enfermedad? No, señora, no lo conozco. El doctor Fernando Romero, médico especialista en IPS Cines, nos cuenta por qué se da en gran medida esta situación. Culturalmente, en Colombia y en toda Latinoamérica tenemos una diferencia marcada entre los tiempos de consulta entre hombres y mujeres. Las mujeres, por ejemplo, dado que tienen una pubertad temprana y tienen gestaciones tempranas y además está asociado a los cambios durante el embarazo, pues consultan con más frecuencia al médico. Los hombres, de otro lado, consultamos entre los 40 o 50 años como primera vez, y eso si tenemos síntomas y sobre todo si tenemos el valor para ir a donde el médico, porque nos avergüenza mucho los motivos de consulta. Es así que esta diferencia marcada hace que la sobrevida en mujeres sea más alta que en hombres para Colombia y para el resto de Latinoamérica. Doctor Fernando, ¿cuáles son los principales signos de alarma en un hombre mayor para que consulte al médico? Gracias, buenos días. Los signos de alarma de los hombres mayores los podemos dividir en diferentes sistemas. Por ejemplo, en el sistema respiratorio encontramos la falta de sueño por la hipooxigenación cerebral. Esto se da por fenómenos como la apnea del sueño, que obedece, por ejemplo, al ronquido persistente, que normalmente lo nota la esposa del paciente. Otros síntomas y otros sistemas, por ejemplo, el sistema digestivo. La falta de funcionamiento adecuado del tracto gastrointestinal se da por constipación persistente, alteración de la motilidad intestinal dada por la diarrea o por el estreñimiento. Y otro que es un sistema muy importante, el sistema geniturinario. Los hombres normalmente de manera cultural no asisten al médico o no asistimos al médico porque nos da pereza, nos da temor, nos da vergüenza para asistir a la consulta, pero hay síntomas muy urgentes, como por ejemplo el aumento de la frecuencia miccional durante el día, la presencia de orina durante la noche, la debilidad miccional o el sangrado en cualquiera de las etapas de la micción o de la eyaculación. Todo esto nos debe llevar de manera prioritaria a consultar, dado que son los síntomas iniciales de enfermedades que pueden ser muy complicadas de tratar. Doctor, ¿cada cuánto es recomendable que los hombres asistan a consulta médica? Los hombres deberíamos asistir a consulta médica una vez al año. Hasta ahí estaría normal, siempre y cuando no tengamos preexistencias. Por ejemplo, si mi padre o mis hermanos tienen un cáncer de próstata, yo debería asistir con mayor frecuencia al urólogo. O si, por ejemplo,
en mi familia el cáncer gástrico, yo provengo de una zona del país donde se sabe que la incidencia del cáncer gástrico es alta, debería consultar con mayor frecuencia. Y más si tengo algún síntoma que me pueda dar signos de alarma. Los hombres presentan en mayor medida enfermedades crónicas de las vías respiratorias, cáncer de colon, próstata y estómago. Adicional a estas, también existe un grupo de factores de riesgo relacionados con las enfermedades cardíacas, la diabetes y otros problemas de salud, conocido como el síndrome metabólico. Quisiera además referirme a una condición clínica que está tomando mucha vigencia y en este año de pandemia, pues mucha más actualidad y sobre todo mucho más peligro para nosotros. Se trata del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un nombre acuñado a un grupo de condiciones clínicas que nos llevan a poder presentar diferentes enfermedades que van lesionando nuestra salud día a día. Esas enfermedades son la hipertensión arterial, la ateromatosis, la diabetes mellitus. ¿Y cómo empiezan estas enfermedades en el ser humano? El sedentarismo, una dieta inadecuada y sobre todo el no estar en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, aumenta los niveles de estrés. Así pues, que se presenta el aumento en el perfil de los lípidos y colesterol. Se presenta un aumento en los niveles de carbohidratos y de azúcar en la sangre periférica. Se presenta un elevado número de tensión arterial y esto conlleva, entre otras cosas, por ejemplo, a una enfermedad que se llama el infarto agudo del miocardio. No es solamente por estética que debemos trabajar el síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene repercusiones muy grandes, tanto para la economía personal como para la economía familiar y qué no decir de la economía de nuestras IPS y de la salud en Colombia. Resulta que si todos tuviéramos una dieta adecuada, balanceada, hiciéramos ejercicio y estuviéramos en una situación controlada de estrés, pues no tendríamos el debut de enfermedades como el síndrome metabólico. Con el tiempo definitivamente se van a presentar algunas enfermedades, pero esta especialmente y asociada a el COVID es la que aumenta el grado de mortalidad intensamente y en Colombia así se está produciendo. Hemos visto, por ejemplo, pacientes que tienen síndromes por COVID. El síndrome post-COVID es cuando yo tengo una artrosis y he consultado por ella en el pasado, pero después de haber sido paciente de COVID-19, vengo con más limitación articular, con más dolor y por ende mi vida ha cambiado. Y otro tanto ocurre con síntomas gastrointestinales, con síntomas pulmonares, con síntomas mentales, es decir, es una catástrofe. Si no estamos preparados para, por ejemplo, afrontar el síndrome del COVID, estaremos destinados a tener una salud cada vez en deterioro con los gastos que esto conlleva para nosotros y nuestras familias. El riesgo de padecer enfermedades crónicas varía dependiendo del sexo del paciente, factores biológicos y factores socioculturales. En general, en los hombres de edad adulto mayor se presenta en su mayoría en las siguientes enfermedades. 1. Cáncer de estómago. Después del cáncer de próstata, colon y recto y mama, el cáncer de estómago es el más común en Colombia y cada año se presentan 4.118 casos aproximadamente, siendo 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. El riesgo de que un hombre padecerá cáncer de estómago en el transcurso de su vida es de alrededor de 1 en 95 y para las mujeres la probabilidad es de alrededor de 1 en 154. Esto se presenta principalmente por encima de los 50 años y alrededor de 6 de cada 10 personas diagnosticadas con cáncer de estómago tienen 65 años o más. 2. Enfermedades respiratorias crónicas. Las enfermedades respiratorias crónicas son enfermedades de las vías aéreas y otras estructuras del pulmón. Algunas de las más comunes son asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, enfermedades pulmonares ocupacionales e hipertensión pulmonar. La EPOC es la cuarta causa de muerte entre las personas mayores y genera el 10% de las consultas de atención primaria, siendo más frecuente en hombres que en mujeres, en una proporción de 4 a 1. 3. Cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el más común en los hombres, constituye la segunda causa de mortalidad por cáncer en población masculina y su aparición está directamente relacionada con la edad, es decir, a mayor edad, mayor riesgo de padecer este cáncer.
Más del 80% de los casos de cáncer de próstata se diagnostican en hombres de 65 años o más. En Colombia, 1 de cada 3 hombres mayores de 50 años tiene o tendrá este cáncer. 4. Cáncer de colon. El cáncer de colon se puede diagnosticar a cualquier edad, pero la mayoría de las personas con cáncer de colon son mayores de 50 años. En general, el riesgo de padecer cáncer colorectal en el transcurso de la vida es de aproximadamente 1 en 23 para los hombres y de 1 en 25 para las mujeres. Doctor Fernando, ¿cuáles son las patologías o enfermedades crónicas más consultadas por hombres mayores en IPS Cines? Gracias. En IPS Cines tenemos por frecuencia de aparición de consulta, primero, las enfermedades del tracto genitourinario, próstata y alrededores. Segundo, enfermedades del tracto digestivo, estómago, intestino, delgado y grueso. Tercero, enfermedades osteoarticulares y cuarto, enfermedades pulmonares. Para controlar estas enfermedades se recomienda a partir de los 45 años asistir al médico de manera periódica y también solicitar exámenes de azúcar, colesterol, tiroides y tensión arterial. Es muy importante recordar que solicitar ayuda no es sinónimo de debilidad o enfermedad y por el contrario es una muestra de sabiduría y amor por la propia vida, es decir, de que se quiere vivir aún más de una manera funcional y fuerte. Conoce la medicina biológica de IPS Cines, en donde contamos con los médicos especializados y los tratamientos idóneos no solo para tratar tu enfermedad crónica, sino también para prevenirla. Síguenos en Facebook como IPS Cines, nos encuentras en Instagram como @ips.cines y en Twitter como @IPS Cines. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en donde aparecemos como Cines IPS.